Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Seguimos compartiendo con ustedes nuestra alegría de poder llevarles este año más de 800 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial, todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de altísimo valor en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Autocuidado en Riesgo Biológico. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es coach de esencia profesional certificada por Coaching Hall International. Doctora Hilda, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Para mí es un gusto, un honor acompañarlos en esta nueva etapa de formación a este maravilloso sector económico, sector del servicio doméstico. Soy Hilda Velasco Alarcón, comunicadora social, profesional en salud ocupacional ejerciendo esta linda profesión hace 26 años, abogada en formación y especialista en Derecho Constitucional. Para hoy hemos preparado para ustedes con la invitación de ARL Positiva y Positiva Educa una formación bien interesante relacionada con el autocuidado en la prevención del riesgo biológico. Uno creería que el riesgo biológico se tiene solamente en áreas de la salud y no, nosotros estamos expuestos en todas las actividades laborales, en todo nuestro día a día, incluso en nuestra casa, a este peligro. Entonces, el día de hoy vamos a compartir estos lineamientos con tips básicos, con tips y lineamientos sencillos que seguramente nos abrirá la conciencia plena para que desarrollemos acciones más cuidadosas, más acciones correctas, como yo le llamo, a fin de lograr que todos volvamos sanos y seguros siempre a nuestro hogar y así mismo permanezcamos. Quiero iniciar por compartirles esta frase que me encanta. Riégate de amor propio y verás qué bonito floreces. Soy una convencida que el sentido del cuidado debe ser acaparable y equilibrado con el sentido de amor propio. Tú te cuidas en la medida en que te quieres. Entonces, quisiera lanzarte la siguiente pregunta. De 1 a 10, ¿cuánto te quieres? Y de 1 a 10, ¿cuánto te cuidas? ¿Será que entre estos dos números hay una brecha? Si te quieres 10, ¿realmente te estás cuidando 10? O si te quieres 10, ¿te estás cuidando 6? ¿Dónde está esa brecha? ¿Qué acciones debes empezar a hacer conciencia para que vayas avanzando hacia tu cuidado integral? Recuerda que si tú estás bien, tu entorno estará mejor. Recuerda que tú eres la persona más importante para muchas personas y principalmente para ti. En este orden de ideas, yo les voy a compartir el día de hoy lineamientos sobre esa conciencia del cuidado. Vamos a reconocer la cultura del cuidado como base para la prevención del riesgo biológico y asimismo como cualquier otro riesgo que se nos presente. Vamos a conceptualizar de manera técnica y en sentido de salud en qué consiste el riesgo biológico. Y vamos a establecer unas medidas preventivas y de control que nos permitan mantener nuestro estado de salud en el mejor nivel posible. Así las cosas, esto es lo que vamos a hacer hoy. Me encantaría leerlos, si en el chat me quieren dejar sus comentarios, sus preguntas y al final voy a estar leyéndolos y saludándolos. Bueno, les contaba hace un momento que el peligro biológico y su consecuencia puede ser en cualquier ámbito laboral o en cualquier ámbito personal. Hoy lo vamos a enfocar a todo el proceso del servicio doméstico.
El servicio doméstico puede estar en cualquier tipo de actividades. Lo encontramos en clínicas, lo encontramos en farmacéuticas, en empresas industriales, en empresas administrativas. Entonces vamos a revisar cómo traza este peligro biológico para cualquier tipo de actividad que se puedan desarrollar dentro de este sector económico y por supuesto en cualquier otro tipo de sector, buscando siempre que este peligro no vaya a impactar la vida, ni la salud, ni la integridad de las personas que se enfrentan a los mismos. Entonces vamos a empezar con la conceptualización. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado, como su palabra lo indica, auto. Auto quiere decir reconocimiento. Es toda acción de autogestión. Todo lo que yo soy capaz de hacer por mi bienestar, por mi salud, por salvaguardar el bien jurídico tutelado más importante que tengo, que es mi vida. Entonces es esa acción que yo tomo con autonomía para preservar y conservar mi salud y bienestar. Cuando les hablo de salud, no me estoy refiriendo solamente a ausencia de enfermedad. La salud es un estado de integralidad, es como aquello que parte de ese sentido de amor propio. Por eso la pregunta que les hacía al principio, de 1 a 10, ¿cuánto te quieres? Y de 1 a 10, ¿cuánto te estás realmente cuidando? Y para irlo como desagregando de lo general a lo particular, quiero preguntarte cuántas horas duermes en el día, cuántas horas realmente estás dándole descanso a tu cerebro. ¿Realmente estás descansando o solamente estás durmiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás comiendo por comer o realmente te estás nutriendo? ¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo? ¿Realizas algún tipo de actividad física para mantener ese bienestar integral? Entonces, aquí vamos a reconocer algo, que ese autocuidado lo que busca es un equilibrio entre lo social, cómo me relaciono yo con mi entorno. Y ese entorno es ir entendiéndolo, por ejemplo, cómo también está mi familia, cómo están mis relaciones con ellos, cómo están las relaciones con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mis superiores inmediatos, con las personas las que día a día me cruzo por la calle, las personas con las que me encuentro en el transporte público. Es ese estado también de equilibrio mental que permitimos que ingrese a nuestra mente, a nuestro cerebro. ¿Qué creencias limitantes tengo? ¿Qué he hecho por mejorar esas creencias limitantes? ¿Cuáles son mis temores? ¿Qué hago frente a ellos? ¿Será que esos temores me paralizan, me generan incertidumbre, me generan inseguridades o estoy trabajando en ellos para poder avanzar un paso más hacia aquello que quiero lograr para mí y para los seres que tanto amo? Y por supuesto es verme y sentirme bien. Es verme. Cuando me veo al espejo, ¿qué veo? Cuando te ves al espejo, ¿a quién ves? ¿Qué palabras te dices todos los días? Más allá de ver que me salió un gordito por acá, que tengo una arruguita que no tenía, ¿cómo te observas frente al espejo? ¿Qué haces porque tu salud física esté bien? ¿Cuántos vasos de agua consumes en el día? ¿Cuántos chequeos médicos rutinarios te haces en el año? ¿Ya te chequeaste cómo están tus niveles de colesterol, de triglicéridos, de glicemia, entre otros? Entonces, eso es lo que es el autocuidado, ver por mi salud, por mi seguridad, por mi integridad, activar todos mis sentidos para observar qué pasa a mi alrededor, activar mi sentido de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, del audio y también el de la intuición. Saber que eso que estoy haciendo es lo correcto. Ser más conscientes de cada paso que doy. No estar trabajando ni actuando en automático, porque cuando yo actúo y hago las cosas en automático es cuando soy más propenso a accidentarme. En este orden de ideas, habiendo compartido unos lineamientos sencillos de lo que es el autocuidado, vamos a empezar a desarrollarlo y a relacionarlo con el riesgo biológico.
Así las cosas, ¿qué es el riesgo biológico? El riesgo biológico es la posibilidad que un trabajador, de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos. Ya vamos a mirar cuáles son esos agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Entonces, aquí estamos hablando del riesgo biológico ocupacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el riesgo biológico no solamente es ocupacional, también lo puedo encontrar en mis labores diarias, en mi hogar, en el transporte público, en la calle. Aquí les estoy señalando unas palabras rectoras para que las tengan en cuenta, unas palabras claves. Exposición, contacto y agentes biológicos. Entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces, primero vamos a empezar a desarrollar el concepto de accidente de trabajo con material biológico. Recuerdan que el concepto de accidente de trabajo, el general, que está delimitado en el artículo 3 de la ley 1562 de 2012, habla que es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que genera en el trabajador una perturbación orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Entonces, el accidente de trabajo con material biológico, pues no es ajeno a este concepto. Aquí se conceptúa como un suceso repentino. Cuando hablamos de repentino, quiere decir que no se ha premeditado, que ocurre por causa o por ocasión del trabajo. Por causa es la relación directa para la cual yo he sido contratado, o con ocasión, en la ocasión hay una relación de subordinación. No necesariamente de pronto fui contratada para esta actividad cuando me accidenté, pero sí estoy bajo el mando de una orden de mi empleador. En esta, el individuo se expone por una lesión percutánea. Entonces, es eso de pronto por una jeringa, un punzón, con una aguja, una inyección, un material corto, punzante. Entonces, algo que ingresa a mi cuerpo por un material que ingresa a través como de una jeringa, como les estaba diciendo, como de una aguja por inhalación y puede ingresar también a mi cuerpo a través de mis mucosas o de la piel no intacta. Cuando nos hablan de la piel no intacta, puede ser cuando mi piel tiene alguna herida y expongo esa piel a algún agente biológico. Y es esa exposición. Exposición es la cantidad de tiempo que estoy presente frente a ese peligro y a ese riesgo. De mi jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas, estoy expuesta 6 horas a esa situación, a ese peligro. Entonces es cuando también nos exponemos a material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados. Ustedes de pronto se preguntarán en el servicio doméstico en qué momento podemos estar en contacto con fluidos corporales. Claro que sí, es posible estar eh, expuestos a fluidos corporales cuando, por ejemplo, trabajamos en el sector de la salud o de pronto cuando cuidamos adultos mayores o personas enfermas. Entonces, y tenemos que apoyar como ese proceso de ayudarles como en su proceso de limpiarles una herida, de ayudarles en su limpieza diaria, en bañarlos. Entonces, en ese momento, el personal del servicio doméstico puede exponerse a los fluidos corporales. Esta situación, este accidente de trabajo con material biológico, favorece el ingreso de microorganismos, o sea, de pequeñas partículas, de agentes vivos que pueden generar una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Entonces, vamos a revisar cuáles pueden ser esos tipos de microorganismos que pueden ingresar al cuerpo. Entonces, les decía hace un momento que el agente biológico o el peligro biológico no es solamente exclusivo de los centros médicos, de las áreas de la salud. No, uno creería que solamente es del personal que se dedica a esto, del personal médico, de enfermería o de paramédicos o personal de laboratorios.
el personal del servicio doméstico que trabaja en estas áreas de laboratorio o de pronto porque tienen que limpiar áreas como sanitarios, de pronto tienen que recoger las canecas y sacar las bolsas con algún tipo de material biológico especial. También ese personal, por ejemplo, que trabaja en empresas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, en industrias lácteas, en industrias cárnicas, en industrias textiles, en industrias del cuero, del curtido, en industrias donde se trabaja la producción del abono orgánico o personas que del servicio doméstico que trabajan en saneamiento público se ven expuestas a presuntas y a posibles enfermedades laborales que se pueden desencadenar a largo plazo. Recordemos que las enfermedades laborales son una situación, es como un proceso patológico que se desencadena a lo largo del tiempo cuando se ha sido expuesto como a un proceso de peligro de riesgo sin la suficiente protección y que esa situación entra y hace contacto con el organismo de la persona. Entonces, vamos a revisar aquí, por ejemplo, en laboratorios, qué puede suceder. En laboratorios o en los centros asistenciales, en los centros médicos, el riesgo biológico, esa situación, ese microorganismo o esa exposición a, a toda esa situación de inyecciones, de jeringas, de residuos con los que se atiende un primer auxilio, que se sana una herida, puede generar, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, zoonosis u otras infecciones. Y hay vías de transmisión. Las vías de transmisión pueden ser cutáneas, pueden ser por inhalación o pueden ser también por un proceso de intoxicación. La hepatitis, el SIDA, el herpes, la tuberculosis también pueden ser enfermedades que se pueden causar si no se genera la suficiente y debida protección contra este peligro. Por ejemplo, en agricultura y en ganadería también se puede generar tétanos, parásitos o en industrias lácteas, brucelosis, tuberculosis bovina, entre otros. ¿Qué pasa con esto? Hay unas fuentes de transmisión. Vamos a revisar cuáles son estas fuentes de transmisión porque estas no son exclusivas de solamente el material punzante o cortopunzante. Ya lo vamos a revisar. Mientras los voy llevando a que revisemos las fuentes que pueden ser generadoras de este peligro, entendiendo y recordando que cuando yo les hablo de peligro, les estoy hablando de la fuente, la situación o el acto que genera ese potencial de daño. Y cuando les hablo de riesgo, les estoy hablando de la consecuencia que se genera a partir de la exposición continua a ese peligro. Es como esa situación que finalmente se materializa, el daño que se genera cuando no se tiene la suficiente prevención o control operacional. Les voy a mostrar unas fotos para que ustedes se vayan conectando de mejor manera con esas posibles fuentes de daño, esas posibles fuentes que nos pueden desencadenar ese riesgo, ese daño, esa lesión, ese impacto con mi organismo en caso de que no tengamos o la protección suficiente o si la tenemos, no la utilizamos adecuadamente. Esa exposición a ese peligro puede ser intencional o puede ser no intencional. Intencional cuando se trabaja en áreas, por ejemplo, lo decíamos hace un rato, servicios de salud, cuando se está permanentemente en contacto con material de curaciones, con agujas, con jeringas, con todos estos elementos que pueden entrar en contacto con la piel, con la persona, con el cuerpo, con sus mucosas en caso de no protegerse. O ese uso no intencional, las personas del servicio doméstico que trabajan, por ejemplo, en oficinas administrativas, realizando una limpieza de áreas y sin la protección necesaria. Entonces, por ejemplo, la limpieza de los servicios sanitarios, la limpieza de un comedor, de una cafetería, de un casino. Entonces, cuando no estamos como relacionados directamente con una situación que nos pueda generar como ese riesgo biológico directo para que nos punce, que nos entre de pronto por la piel,
Cuando no es intencional, ya lo vamos a revisar. Entonces vamos a mirar cuando es intencional y cuando su uso es no intencional. Cuando nosotros realizamos actividades de servicio doméstico, no solamente pensando en las personas que son contratadas laboralmente específicamente y exclusivamente para esta labor, sino también, por ejemplo, lo que hacemos en nuestros hogares, cuando nos enfrentamos a superficies contaminadas. Por ejemplo, cuando estamos realizando la limpieza de un área donde está una persona que tiene algún tipo de enfermedad. Ahorita, bueno, ya con el tema de la vacunación contra el COVID-19 ha venido disminuyendo un poquito ese potencial de daño y esa enfermedad tan fuerte que a muchos nos impactó, a nosotros y a nuestras familias. Entonces, esa limpieza de esa área potencialmente contaminada por un virus o por una bacteria. Entonces, ahí lo vemos en superficies contaminadas y pueden ser labores del día a día. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos realizando la limpieza en la cocina, puede ser la cocina de una oficina, de una empresa o de nuestros mismos hogares. Por ejemplo, puede ocurrir cuando no cambiamos la esponjilla de lavar los platos, que no la cambiamos rutinariamente y con cierta periodicidad. Esto nos puede llevar a acumular bacterias en esas superficies. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con esos procesos de limpieza y aplicar protocolos de bioseguridad. Ya vamos a revisar un poquito toda la parte de prevención y de bioseguridad para que nuestro estado de salud sea el óptimo y que prevengamos enfermedades a largo plazo por este tipo de exposición. Aquí seguimos viendo, por ejemplo, a veces vemos que tenemos los trapitos para limpiar las superficies de la cocina y a veces esos trapitos no se lavan con frecuencia o no los desinfectamos o utilizamos esos trapitos, como yo lo llamo, durante mucho tiempo y eso lo que va haciendo es acumular bacterias. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esos elementos que estamos utilizando en los procesos de desinfección y de limpieza. Cuando realizamos también el aspirado de alguna superficie de las alfombras, en las alfombras se pueden acumular, por ejemplo, ácaros. Entonces, cuando realizamos esta limpieza de superficies y de alfombras, si no nos protegemos, por ejemplo, con una mascarilla, con un tapabocas, ahorita que quedamos tan acostumbrados al uso del tapabocas, aunque ya lo hayan retirado en algunos ambientes, es muy importante realizarlos, utilizarlos, porque en estas superficies se acumulan bacterias, hongos que no son visibles a los ojos. Son microorganismos que pueden impactar la salud, la vida de las personas. Entonces, en estos procesos de aspirado podríamos ser afectados. Aquí quiero hacerles una pregunta. Si ustedes se miran en este momento sus manos, ¿cómo las observan? ¿Sus manos están suaves o tienen algún tipo de aspereza? Si sus manos tienen algún tipo de aspereza, pregúntense por qué. Porque la piel debería ser una piel lisa, debería ser una piel sin manchas, debería ser una piel protegida. Pero ¿qué tanto están protegiendo ustedes realmente su piel cuando se exponen a algún tipo de sustancia para la limpieza de una superficie donde podemos tener virus, bacterias u hongos? Entonces, el riesgo biológico, estos microorganismos también nos pueden generar alergias. A veces nos empieza a picar como el cuerpo y no sabemos por qué. ¿Cómo están realizando entonces esos procesos de desinfección de las áreas? ¿Cómo estás limpiando? ¿Cómo desinfectas? ¿Qué protección te pones? ¿Qué tanto estás cuidando, digamos, qué tanto te hidratas tu piel, tus manos? Entonces, verifiquemos y revisemos cómo está nuestras manos y nuestra piel en general, porque esos microorganismos nos pueden generar algún tipo de alergia. Si tienes una alergia así como la que está en la foto y no sabes por qué, revisa entonces tu entorno, tu alrededor y revisa de pronto tus guantes. ¿Cada cuánto cambias esos guantes de caucho que utilizas para realizar las limpiezas? ¿Los cambias con frecuencia o son los guantes que tienes desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchos meses? Preguntas que les quiero ir haciendo como para que vayamos aperturando la conciencia.
Este peligro biológico nos puede generar también intoxicaciones. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, como una fuente de ingreso de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, también puede ser mucosas y puede ser por la boca, por ingestión. ¿Cómo estamos desinfectando, por ejemplo, los alimentos, las verduras, las frutas? El agua que estamos consumiendo, si es realmente potable, porque estas situaciones, este peligro biológico, también nos podría generar un proceso de intoxicación. Entonces vamos a desagregar un poquito todo esto que estamos hablando, estos ejemplos que les estoy dando, para ir realizando la conciencia de lo que puede pasar a nuestro alrededor. Este peligro biológico, recordando que es la fuente, la situación o el acto que nos puede causar un daño, se materializa en microorganismos, en toxinas, en secreciones biológicas, por ejemplo, la saliva. Cuando una persona tiene gripa, entonces todo el tema de la mucosa, animales, entonces, por ejemplo, los excrementos de los animalitos, pelos, plumas, larvas de pequeños invertebrados. Mm, a veces uno no se da cuenta y llevándolo un poco al servicio doméstico, en oficinas, pues no es que tengamos como mascotas, pero si de pronto las personas del servicio doméstico trabajan en hogares, por ejemplo, en casas de familia, sí es común tener animalitos, animalitos de compañía, las mascotas, los gatos, los perritos, entonces esos pelitos pueden generar también de pronto un impacto en la salud de la persona que está apoyando un proceso de limpieza o de desinfección de las áreas. Por eso tan importante el uso de los elementos de protección personal que ya vamos a revisar y a repasar cuáles son estos. Un sorbito de agua. Los vegetales, polen, polvo de madera, entre otros. ¿Quién diría que también una fuente de depósito del peligro biológico y de estos microorganismos pueden ser los vegetales, las verduras, cuando nosotros no las desinfectamos? Todo esto, estos microorganismos se pueden encontrar en fluidos corporales, en el agua, en el aire, en el suelo, en los animales y en los vegetales, como les acababa de mencionar. Podrían desencadenar enfermedades infectocontagiosas, como en la tabla que les mostré hace un momentito, hepatitis B, hepatitis C, VIH, y ahorita con todo el proceso del COVID-19, que todavía no nos encontramos totalmente exentos de que nos ocurra un posible contagio, entonces esto se puede desencadenar y eso hace parte del riesgo biológico, de todo el proceso del impacto que estos microorganismos pueden generar en el organismo. Reacciones alérgicas como los que les mostré en la foto anterior, que nos empieza como a picar el cuerpo y la piel, no sabemos de dónde sale esa rojez que tenemos. Entonces, ahí es donde debemos mirar cómo está el ambiente y el entorno donde nos estamos moviendo. Y las intoxicaciones. Cuando yo les hablo de microorganismos y de contaminantes biológicos, ¿de qué estamos nosotros hablando? Son organismos con un determinado ciclo de vida, o sea, son organismos vivos, que al penetrar en el individuo generan un efecto adverso para su salud. Adverso quiere decir un daño potencial para la salud, la integridad y la vida de la persona. No controlable, si no se controla a tiempo, si no se previene, podría causar un daño permanente, irreversible e impactar hasta la vida de esa persona. Entonces vamos a desagregarlos en virus, bacterias, protozoos, hongos y parásitos. Virus, por ejemplo, el virus de la rabia, que es el generado por los animalitos, por los perros. Hepatitis B, hepatitis C, el VIH y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Bacterias, tétanos, botulismo, tuberculosis o salmonelosis. Los protozoos, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede generarse por el pelito del gato y es de alto impacto y puede generar un daño bastante importante en el feto. Cuando las señoras están en estado de gestación,
estar como afectados por toxoplasmosis, puede generar un alto riesgo para el embarazo. Los hongos, la Cándida albicans y los parásitos como la tenia y los ácaros. Por ejemplo, las personas o los trabajadores del servicio doméstico que trabajan en servicios hoteleros, cuando se exponen, por ejemplo, a los cambios de, de toda la ropa de cama en las habitaciones, cuando sacuden estos colchones y de pronto no hay un proceso de desinfección previo, pueden exponerse a estos procesos de los ácaros. Los ácaros son parásitos que se depositan principalmente en estos ambientes, cuando hay ambiente caluroso, por ejemplo, en las almohadas y en los colchones. Entonces, por eso es tan importante que tengamos unas barreras de protección. Ya vamos a revisar y a repasar cuáles son esas barreras de protección para que esos microorganismos no vayan a terminar impactando la salud, la vida y la integridad de las personas. Antes de contarles todo el tema de las barreras, vamos a repasar y a recordar. Hace un rato les mostraba unas imágenes, les hablaba a grosso modo cuáles pueden ser esas vías de transmisión. Sin embargo, aquí se las voy a profundizar con este cuadro. Aquí se las describo. Vías de transmisión pueden ser dérmicas, entonces heridas en piel y cortadas. Entonces es muy fácil que esas bacterias, esos hongos, esos parásitos, esos virus ingresen por la piel cuando ésta tiene algún tipo de laceración. Por eso es tan importante que cuando la persona del servicio doméstico o cualquiera de nosotros que trabajamos en otras actividades estamos lacerados, tenemos algún tipo de herida, la cubramos, la desinfectemos y la curamos. Puede ser con una gasa o con una curita, bueno, según el primer auxilio que nosotros tengamos, para evitar que esa piel quede en contacto y al aire libre, porque se vuelve un caldo de cultivo para esos microorganismos. Mucosas, los ojos y los labios, de manera parental. Entonces, como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones o salpicaduras. Entonces, las personas del servicio doméstico que trabajan en las áreas, por ejemplo, de las clínicas, hospitales o en los servicios de salud, cuando hay de pronto una exposición a fluidos y a salpicaduras de fluidos. Digestiva, por ingestión accidental o al pipetear con la boca, al comer, al beber o fumar en el lugar de trabajo. Entonces, por eso es bien importante que las áreas de trabajo sean inocuas, lo más limpias, organizadas y desinfectadas posibles, para que no sean una fuente de transmisión de un peligro asociado a todo lo que nos puede ocurrir en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestra integridad por un microorganismo que ingrese a nuestro organismo y no nos demos cuenta cómo fue esto. Respiratorio o por inhalación. Entonces, por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, y estos son producidos por la centrifugación de muestras, por ejemplo, por la agitación de tubos, por ejemplo, en los laboratorios de bacteriología, o por la aspiración de secreciones, o cuando la persona tose y expone a las otras personas a toda esa salpicadura de su tos, a todas estas, a todo esto que se genera a partir de esa persona que tiene gripa, ahorita, a los estornudos. Ahorita que el gobierno nacional nos está flexibilizando un poco el uso de los tapabocas en las áreas cerradas, igual debemos continuar haciendo conciencia que cuando tengamos de pronto algún síntoma respiratorio, gripa, no podemos andar sin el tapabocas porque esto ya hace parte de nuestra vida y de nuestra protección y también de la protección de las otras personas. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos presente. En el proceso de responsabilidades, ¿cuáles son esas responsabilidades que tienen los empleadores y trabajadores frente a este tipo de prevención? Los empleadores están obligados a proporcionar y mantener las mejores condiciones de trabajo, de salud, de seguridad en las personas. Y estas condiciones se dan en las condiciones de higiene y de limpieza, desinfección de las áreas. No porque se han empezado a flexibilizar un poco todo el tema del tapabocas y de porque el COVID-19 todavía está presente con nosotros.
los protocolos de bioseguridad debemos mantenerlos, principalmente esos protocolos que buscan la limpieza de las áreas y de las superficies. Establecer medios de trabajo con el mínimo riesgo para la salud de las personas. Es de aclarar siempre y de reforzar que nosotros cuando trabajamos, vamos a un espacio de trabajo, lo que buscamos con ese trabajo es dignificar nuestra calidad de vida. Entonces, que el trabajo, el lugar a donde yo me desplazo a desarrollar mi actividad diaria, no sea una fuente de exposición de riesgo que afecte mi salud. Y también los empleadores están obligados a adoptar esas medidas efectivas para proteger siempre y a promover y a prevenir cualquier situación adversa a la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, en las instalaciones locativas, la operación, el mantenimiento de los equipos y principalmente aperturar la toma de conciencia de todo el personal a partir de los procesos de capacitación. Los empleadores entonces deben asignar los recursos necesarios para que estos procesos preventivos y de protección y los controles derivados del riesgo y del peligro biológico se lleven a cabo. Los trabajadores, todos los que participamos en una actividad laboral, estamos obligados, siempre estaremos obligados en primera instancia a procurar el cuidado integral de nuestra salud, a utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. No a que te los tengamos y de pronto por negligencia no los queramos utilizar. No, los elementos de protección personal son una barrera que nos va a ayudar a minimizar el impacto de una lesión. Estamos obligados los trabajadores a reportar inmediatamente ocurran los incidentes y los accidentes de trabajo. Y principalmente también, no por estar de último menos importante, porque como es bien sabido, las medidas de protección y de prevención deben continuar. Esos protocolos de bioseguridad que se han diseñado en la organización frente a los procesos de limpieza, desinfección de áreas, del distanciamiento, de cuidar a la otra persona también cuando un trabajador tiene gripa, mantenerlo aislado, esto todavía continúa. Esto hace parte de esos estándares mínimos que debemos tener en cuenta cuando tenemos como que cuidar también esa salud colectiva. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son esas estrategias de prevención o cuáles son esas barreras? Esas barreras se las voy a mencionar. Son 8 barreras que les traigo y vamos a hacer un poco de reflexión frente a esto. Las barreras físicas, elementos de protección personal. En ocasiones, cuando yo hago auditorías legales, observo que los elementos de protección personal no son suficientes o fueron comprados con una calidad menor a la calidad requerida por ahorrarnos un dinero. Entonces, cuando se trata de cuidar, de custodiar la vida y la salud de las personas, no debemos escatimar en recursos porque siempre lo que vamos nosotros debemos demostrar es la oportunidad y que fuimos diligentes frente a esa protección. Los trabajadores muy juiciosamente deben utilizar esos elementos de protección que les han sido destinados para proteger y prevenir cualquier daño a su salud. Entonces, por ejemplo, sus guantes. Cuando van a realizar algún tipo de limpieza, desinfección, en un área potencialmente contaminada, en un servicio sanitario, entonces sus guantes, si son unos guantes de caucho, de calibre grueso, después de quitarse sus guantecitos, lávense sus manos bien, aplíquense crema hidratante, porque es posible que el uso de los guantes de manera continua, como puede generar algún tipo de calor, les puedan generar también una irritación o una dermatitis a largo plazo. Entonces, bien importante que sus guantes sean individuales. Estos guantes no es que yo se los presto a mi compañera, a mi compañero, porque no los tiene, no, los son de protección y son individuales. El delantal. Ustedes que están expuestos de pronto a superficies contaminantes, de pronto a la salpicadura de algún tipo de fluido, que tengan su barrera de protección a través de un delantal. Si es un delantal como impermeable, muchísimo mejor. Cuando se exponen, por ejemplo, en el área de la salud, ese servicio doméstico a limpiar las habitaciones o las áreas contaminadas, que utilicen sus anteojos de seguridad.
Y también mantengan su jabón quirúrgico, límpiense y lávense sus manitas constantemente y su alcohol para que puedan generar ese proceso de desinfección de sus manos. Frente a las mascarillas, seguirlas utilizando cuando están frente a una persona de pronto que está enferma o cuando van a hacer algún tipo de limpieza en un área especial, en un área restringida, o cuando ustedes están expuestos de pronto a servir algún tipo de alimento. Entonces su mascarilla bien puesta, ajustadita y que cubra nariz y boca de manera completa. También les quiero ir contando como un poquito de esas barreras químicas, esos desinfectantes, el uso de los desinfectantes frente a ese peligro químico. Tengan en cuenta siempre las recomendaciones del fabricante, lean los manuales, lean las hojas de seguridad, sepan cuánto es el porcentaje de dilución para que no vayan a utilizar la sustancia o el producto desinfectante puro. Hay unos productos que sí se pueden utilizar al 100% puros y otros deben estar diluidos con algún porcentaje de agua para evitar algún tipo de irritación. Entonces, sean curiosos, lean las fichas de seguridad, lean las hojas de seguridad, las instrucciones, no utilicen algún producto sin leer las etiquetas. Una buena práctica será continuar con los protocolos de bioseguridad. Entonces, recordemos que este virus que nos ha tocado desde hace 2 años, que cumplimos en marzo 2 años, todavía no se ha ido. De pandemia ha pasado a endemia. Quiere decir que se quedó viviendo con nosotros y necesitamos seguir siendo prudentes y precavidos frente al uso de esas medidas de prevención. Las barreras farmacológicas, la vacunación. En esa vacunación, por ejemplo, las personas del servicio doméstico que se exponen a material punzante, cortante, entonces vacúnense contra lo que sea necesario. Las áreas de seguridad y salud en el trabajo de sus empresas les indicarán cuál es el proceso y el plan de inmunización que ustedes van a requerir. Por ejemplo, vacunación contra la gripe, contra la influenza, contra el tétano, contra la varicela, si de pronto no les ha dado varicela, a todos en la vida de pronto nos ha dado, pero quizás algunas personas no. Y si ustedes no están seguros de que hubiesen sido vacunados de niños contra la varicela, es muy importante hacerlo porque la varicela, después de cuando uno ya tiene sus años y está adulto, le puede pegar muchísimo más fuerte y puede ser mortal. La rubeola, la triple viral, como sarampión y rubeola, y las dosis completas de COVID-19 para la prevención de este virus tan fuerte que nos ha cambiado la vida a muchos. En el manejo integral de los residuos, entonces tener en cuenta el programa de orden y aseo. Sigan las instrucciones de las áreas de gestión ambiental, que son las que nos rigen y las que nos dan los lineamientos para la separación de los residuos, para la disposición final, para las rutas sanitarias. El manejo de los incidentes y los accidentes, entonces el reporte de los actos, de las condiciones inseguras y si Dios no quiera tenemos un incidente o un accidente de trabajo, más cuando es biológico, inmediatamente necesitamos reportarlo para que nos puedan realizar todo el proceso y la ruta de atención requerida para prevenir cualquier daño a la salud a futuro. En el manejo de los alimentos, ¿se acuerdan que les decía que uno no creería, pero las verduras cuando no están bien desinfectadas pueden ser una fuente y un peligro biológico? Entonces, seguir las normas y las instrucciones de buenas prácticas de manufactura. Si las personas del servicio doméstico también manejan y manipulan alimentos, ser cuidadosas con mandarse o que los empleadores les manden a hacer sus exámenes para manipuladores de alimentos, que son unos exámenes específicos puntuales para ello y que tengan el curso frente a este tema para que sepan muy bien cómo realizan todo ese proceso de inocuidad de los alimentos que ustedes van a manejar y participar activamente en los programas de promoción y prevención de los sistemas de vigilancia epidemiológica que la empresa les tiene destinados para que cuidar su vida, su integridad, su salud, porque después de uno, o sea, la vida de nosotros es solamente una. La salud es un regalo divino. Entonces,
mientras tengamos la vida y la salud, tenemos todas las posibilidades de seguir cumpliendo los sueños y las metas. Depende de nosotros procurar ese cuidado integral. Frente a la gestión de residuos en ese residuo biológico, no solamente pensar que es enfocado al riesgo biológico, porque en cualquier caso, no solamente es la caneca y la bolsa roja. Cuando manipulamos los desechos de los alimentos, aquí también podemos enfrentarnos a este peligro. Entonces, tener en cuenta que en la gestión de residuos, las canecas deben ser de material rígido e impermeable. Deben tener su respectiva tapa y el color y la señalización, la demarcación o esa identificación que indica cuál debe ser el contenido que se debe depositar allí. En este caso, el color rojo será para material biológico contaminado, citostáticos y mercurio. Citostáticos son aquellos eh, residuos que son enfocados, digamos, al tratamiento de quimioterapias o personas que tienen algún tipo de cáncer. Negro para desechos anatomopatológicos, por ejemplo, cuando hay algún tipo en clínicas, en hospitales, Dios no quiera que nos toque de pronto vivir o ver o observar o manipular un proceso de estos, pero es importante saberlo, algún tipo de residuo de la piel, o sea, o de una amputación de algún miembro del cuerpo de la persona. Verde, basura común no contaminada. El color beige para residuos de alimentos, de desperdicios o semejantes. Naranja, residuos plásticos. El color blanco para residuos de vidrio. El gris para desechos de papel y cartón. Y el color púrpura para material radioactivo. En este caso, ustedes de pronto, quienes están acompañándome en esta sala virtual, en esta acción educativa, es posible que no vayamos a hacer una ruta sanitaria de un material radioactivo, pero de pronto sí del material biológico, obviamente de la basura común, del color verde, del residuo plástico, vidrio, papel, cartón, esos son como los más comunes. Después de manipular cualquier tipo, amigos, cualquier tipo de sustancia que nos genere algún tipo de sospecha, siempre el lavado de manos será importante, la desinfección. Llevemos en nuestro bolso, en nuestra cartera, en nuestra maleta, el jabón antibacterial. Eso yo siento que de los aprendizajes que nos quedan de todo el proceso vivido del COVID-19 será cargar con nosotros el jabón antibacterial, el alcohol para depositar en las áreas por ahí donde uno va, de pronto en el transporte público o por donde se va moviendo, y su tapabocas para cuando estamos en un ambiente potencialmente contaminado. Esos eran los lineamientos que queríamos compartirles. Voy a revisar sus comentarios en el chat. Ojalá me hayan dejado preguntas, me hayan dejado saludos para yo también poder saber de dónde nos saludan y desde dónde están conectados. Les dejo la bibliografía del material interesante que recolecté para poderles compartir hoy esta acción educativa y ojalá sean curiosos frente a todo este proceso del cuidado y que consulten y que pregunten y que revisen y que todo aquello que les llame la atención indaguen mucho más. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a leerlos por acá. Jairo Andrés Velasco. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bueno, Jairo, un saludo para ti. Pregunta Jairo. Hilda, ¿qué tipo de enfermedades laborales podrían contraerse por exposición al riesgo biológico? Jairo, una súper pregunta. Hace un ratico yo les compartía que esa enfermedad laboral es ese estado patológico que se va desencadenando a lo largo del tiempo, con una exposición frecuente, continuada, continua, sin una protección debida. Tenemos una tabla en Colombia de enfermedades laborales. Sin embargo, digamos, ese personal del servicio doméstico que se expone a diferentes microorganismos, peligros biológicos, podría verse abocado a enfermedades laborales, por ejemplo, relacionadas
con la hepatitis B, con la hepatitis C, con el VIH, hasta con el COVID-19. Aquí lo que siempre se va a buscar es la relación de causalidad, relación causa-efecto, ese nexo causal entre la labor desarrollada, el tiempo de exposición y la enfermedad que se le genera. Entonces, esto entraría a un estudio. Recordemos que la enfermedad laboral, en primera instancia, es el médico tratante de la EPS quien determina la presunción. Y cuando hay una presunción, el médico tratante de la EPS, que es la primera instancia, lo remite al médico laboral de la EPS, que es como esa segunda instancia. Y si el médico laboral de la EPS considera que hay méritos para empezar a realizar un estudio porque puede ser una enfermedad laboral debido al tipo de labor y actividad desarrollada por la persona durante un tiempo específico, durante un tiempo específico, solicita una serie de documentos. La empresa reporta y entrega los documentos y después de hacer un análisis y un estudio, si se encuentra el mérito que puede ser presunción laboral, se pasa el caso a la ARL para que entre por el tema de medicina laboral a ser estudiado. Gracias, Jairo, por esa pregunta. Bueno, vamos a ver. Matilde Rojas. Hola, Matilde, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Matilde pregunta, ¿qué pasa si el empleador no dota de los EPP requeridos para la protección del riesgo biológico? Wow, Matilde, son situaciones que de pronto ahorita vemos un poquito menos, pero que todavía se presentan, ¿no? Te digo que lo vemos como con menos frecuencia porque al estar enfocados a todo el proceso de estándares mínimos y de vigilancia y control que hace el Ministerio de Trabajo frente a este cumplimiento legal, todavía de pronto sí hay empleadores que no cumplen sus responsabilidades. Recuerdas que yo te decía que una de las responsabilidades del empleador, y me devuelvo aquí un poquito, es proporcionar esos recursos necesarios para que su trabajador esté en las mejores condiciones posibles. Y recursos son recursos físicos, económicos, de talento humano. Dentro de esos recursos económicos debe estar la entrega de los elementos de protección personal. Estas son esas medidas efectivas que se buscan para proteger a la persona. Si de pronto el empleador no los está entregando, ustedes pueden notificarle al COPAS. El COPAS es el encargado como de hacer esa vigilancia y control al interior de la organización sobre el cumplimiento de estas medidas de prevención. Si definitivamente es una empresa que no cumple esas medidas preventivas ni de control operacional y se está exponiendo a la persona de pronto a un daño a largo plazo, un daño a su salud, a su integridad o a su vida, el Ministerio de Trabajo también está presente para hacer vigilancia y control a ese cumplimiento. En tal caso, la persona puede enviar una solicitud de revisión al Ministerio de Trabajo para que revisen qué es lo que puede estar sucediendo, pero eso sería una última instancia. Aquí siempre vamos a buscar es como la prevención. Para eso tendrán un equipo de seguridad y salud en el trabajo, un COPAS que están enfocados a acompañar la gestión preventiva en la organización. Si esos equipos por alguna razón o la empresa no está cumpliendo con sus parámetros legales, como les decía, la autoridad que hace vigilancia y control es el Ministerio de Trabajo. Bueno, amigos, igual les envío a todos un abrazo fuerte. Me encantó realmente compartir con ustedes estos lineamientos sencillos, prácticos. El tiempo se nos pasa volando. Quiero motivarlos a que me sigan acompañando en nuestras acciones educativas de esta maravillosa comunidad educativa del servicio doméstico, que les traemos este año temas de mucha actualidad, sorpresas como yo les llamo, y cosas bonitas que nos van a permitir trascender el sistema de gestión desde un ámbito netamente legal a un ámbito más humano, un ámbito más que conecte con el trabajador y con su entorno. Les envío un abrazo fuerte con mis mejores deseos por su bienestar y que también sus familias estén muy bien. No olviden que esta información que hoy reciben queda guardada en el repositorio o en la biblioteca de Positiva Educa, entonces para que después cuando la quieran revisar o compartir con sus compañeros la puedan encontrar. Un abrazo fuerte para todos, nos vemos en otra oportunidad. Adiós, adiós.
Doctora Hilda, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. De igual manera agradecemos su participación y les extendemos una cordial invitación a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, como cursos virtuales, videos, presentaciones y mucha más información vital que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Recuerden también que este evento es certificado para todos nuestros afiliados a la ARL y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma web positivatravesía.co de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una feliz tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender
porque trabajando con amor, la vida se hace positiva.